Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Brian Mateo, Gasterhead Marcos Montano, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Jair Rivera, Boris Pa, Spectra Phantom, Bran 987, Emperador Antiguo, Sloaubert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Tark, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 33. La escena que uno B encontró cuando llegaron a los campos de entrenamiento no se parecía a nada para lo que habían estado preparados. Ante sus ojos, sus compañeros en 1A sufrieron tareas diseñadas individualmente que fueron diseñadas para fortalecer sus peculiaridades individuales a través de métodos casi tortuosos. Mientras examinaban los rostros doloridos y los gritos angustiosos, había una persona ausente a quien muchos de la clase estaban desesperados por ver. Después de todo, ¿cómo mejoraste una peculiaridad como esa? El estudiante en cuestión estaba lejos del campamento, actualmente sentado en un claro, y sus únicos movimientos eran subir y bajar el pecho con respiraciones largas y profundas. Shiro había pasado la noche anterior escudriñando su mente en busca de qué podía mejorar. Había pasado décadas perfeccionando su oficio y, desde que regresó a este cuerpo más joven, pudo luchar como lo había hecho cuando estaba en su mejor momento. Entonces, físicamente, poco más podía hacer fuera del crecimiento muscular, pero dado su nivel de refuerzo, realmente no necesitaba aumentar su fuerza. Esto, por supuesto, lo había llevado a pensar en su refuerzo y, lo que es más importante, en su defensa. Su manifestación contra los héroes que lo habían presenciado hace un tiempo no había sido mucho en lo que pensar. Roaias había sido capaz de defenderlo de todos los ataques que se le habían lanzado. Sin embargo, ¿habría sido Roaias capaz de soportar la ridícula fuerza que poseía Olmigut? Aunque muy bien podría haber sobrevivido a un solo golpe, el escudo no era invencible. La velocidad a la que Olmigut era capaz de lanzar esos poderosos ataques se marchitaría contra el escudo más grande que poseía. No sabía cuántos golpes tomaría, pero era inevitable que se rompiera en algún momento. Eso dejó su refuerzo, que, como se demostró recientemente, no fue tan fuerte como podría ser. Si bien había podido mantenerlo durante gran parte de la batalla, dependía de la misma fuente de alimentación que su rastreo. Si bien era vasto en profundidad, no era un recurso infinito. Así que aquí estaba, sentado en un claro enfocándose en su refuerzo. Cada fibra muscular, cada centímetro de hueso, cada célula de la piel, cada parte de su ser estaba siendo fortalecida por su refuerzo. En este momento actual, solo los ataques más fuertes podrían hacerle daño. Sin embargo, la concentración necesaria para esto era agotadora, y la mera idea de que esto se convirtiera en una segunda naturaleza era enloquecedora. Alcanzar este nivel durante el fragor de la batalla era teóricamente imposible. Por eso encontró que este desafío valía la pena. Este era un estado que nunca había logrado antes, y hasta el punto de intentar dar un paso como este sería increíblemente difícil. Desviar algún tipo de maná para rastrear un arma sería enloquecedor para su concentración. Producir la fuerza de un noble fantasma sería absurdo. Por lo tanto, tenía su objetivo para el final del campo de entrenamiento. «¿Tienes los ojos puestos en él?» «No», dijo Aizawa, mirando a uno de los miembros de las gatitas salvajes. «¿Aún estás preocupada por tu gatito?», dijo Ragdoll juguetonamente antes de enderezarse. «No tienes que preocuparte, el único momento en que no los veré es cuando vayan al baño». Aizawa miró fijamente a Ragdoll durante varios momentos antes de frotarse los ojos. Tenía sentido que ella no viera a los adolescentes participar en momentos de higiene personal o cuando estaban haciendo sus necesidades. Honestamente, no tuvo ninguna réplica a eso. No había peligro inminente cerca, así que no había razón para rastrearlos cada segundo del día. «Entonces, ¿dónde está?», preguntó Aizawa. Muñeco de trapo señaló hacia lo profundo del bosque. «Él está a unas 15 millas de esa manera», dijo, inclinando su cuerpo hacia un lado mientras lo hacía. «¿15 millas?», reflexionó Aizawa.
Considerando la naturaleza peligrosa de su poder, era comprensible que Shirou hubiera huido a la estúpida velocidad de la que era capaz y se aislara de donde podría herir accidentalmente a otro de los estudiantes. Sin embargo, significaba que tendrían que esperar a que regresara en lugar de enviar un mensaje para atraparlo. Dado el incidente del día anterior, dudaba sinceramente de que Mandalay intentara alcanzarlo telepáticamente nuevamente. Alternativamente, podía enviar a Ida al bosque, pero que el velocista juzgara correctamente qué tan lejos estaban 15 millas mientras navegaba por el denso bosque era peligroso a su manera. Lo último que necesitaba era que se lastimara el tobillo en la raíz de un árbol expuesta, dejándolo varado. Sabía que ese era el peor de los casos, pero al final del día, si había alguien en este campo de entrenamiento que era completamente capaz de cuidarse a sí mismo, definitivamente era él. En silencio se preguntó qué tipo de actos peligrosos estaba realizando Shirou para mejorarse a sí mismo. Shirou se sentó en silencio, uno con el mundo mientras criaturas de todas las formas y tamaños lo rodeaban, algunos curiosos por saber qué estaba haciendo este humano. Otros simplemente comían en la hierba. Midoriya patinó ligeramente por el golpe que Tiger le había propinado. Sin embargo, el daño que había recibido había sido mínimo, habiendo saltado hacia atrás cuando vio venir el golpe, mitigando una buena parte del daño. Tus instintos son buenos, gruñó Tiger en su tono amenazante que de ninguna manera encajaba con el género del resto de sus compañeros de equipo. Érase una vez, Midoriya probablemente habría comenzado a tartamudear ante los elogios y, en consecuencia, habría bajado la guardia y se habría vuelto vulnerable a un ataque de seguimiento. Ahora, sin embargo, seguía concentrado en la tarea que tenía por delante, abriéndose camino alrededor de la extremidad ultraflexible de Tiger. Arremetiendo con una patada, Midoriya golpeó nada más que aire cuando Tiger apartó su cuerpo del camino. Sintiendo que se acercaba un contador, Midoriya se empujó a un lado y fuera de alcance. «Eres un gatito inteligente, ¿no?», dijo Tiger mientras se relajaba momentáneamente. «Tu habilidad para el combate es notable y no cargas a ciegas, sino que optas por esperar y elegir cuándo atacar en las aperturas. Sin embargo, lo que le falta a esta táctica es velocidad. La velocidad necesaria para golpear limpiamente las aberturas que está esperando. Así que ven a mí más rápido ahora, gatita». Midoriya simplemente asintió, centrándose en la energía que fluía a través de su cuerpo. Era hora de ver si podía aumentar su control del 1 por todos en 1 o 2%. Bakugo soltó un rugido vicioso mientras levantaba las manos al aire, estallando explosiones gigantes en cada palma antes de sumergirlas en el tambor de agua hirviendo una vez más. Gimiendo bajo la tensión, el vicioso estudiante lanzó una mirada hacia la izquierda, donde el mitad y mitad bastardo estaba transformando el paisaje que lo rodeaba de un páramo helado a un infierno sangriento. No culpó a los mosquitos de la otra clase por alejarse lo más posible de las condiciones en constante cambio, sin querer quedar atrapados en la fuerza destructiva que la mitad y mitad bastardo estaba lanzando por capricho. Apretando los dientes, Bakugo sacó las manos del agua antes de disparar una explosión al aire una vez más. Sin embargo, en lugar de las explosiones generalizadas que había estado lanzando una y otra vez, esta fue diferente. La explosión de Bakugo ascendió mucho más alto que cualquier otra cosa que hubiera hecho hasta ahora, pero el ancho fue significativamente menor. No significaba que fuera menos peligroso por ningún tramo de la imaginación. Este fue un ataque diseñado para destruir a un solo bastardo en lugar de a una turba de débiles. Hundiendo sus manos de nuevo en el agua hirviendo, Bakugo apretó los dientes unos contra otros mientras preparaba su próxima explosión. No había forma de que dejara que la fuerza de nadie creciera más de lo que él lo hizo. Absolutamente de ninguna manera sangrienta. Stein se apoyó contra la esquina de la habitación mientras veía a Rin jugar con su ahora juguete. Si su intención era enfurecer al enemigo, entonces, cuando bailaban el vals, él tenía pocas dudas de que habría indignación por lo que probablemente verían. No podía esperarlo. Por supuesto, todavía no iban a entrar. Tenían la ventaja psicológica. Cuanto más tiempo pasara el ejército meta de liberación sin noticias de la persona que conocían como curiosa, mejor. No importaba si recibían buenas o malas noticias o no, siempre y cuando recibieran algo.
Por lo tanto, se aseguraban de que no se les diera nada durante todo el tiempo que pudieran. Haz que suden. Estaban muertos. Estaba muerto su corresponsal. Se habían involucrado los funcionarios. Salió su secreto. Cualquier noticia habría sido mejor que el hecho de que no hubieran visto a la persona a la que tontamente habían enviado a su guarida. Aún así, sus espadas ansiaban sangre y esperaba que Rin decidiera actuar más temprano que tarde. Davi se frotó la nuca mientras miraba hacia el bosque, con la gente bajo su instrucción parada cerca. Junto con las tareas que se les habían encomendado, estaba claro que se trataba de una prueba establecida por la propia liga. El gnomo que habían traído era lo más leal posible, pero efectivamente era un perro con correa sin capacidad de hacer nada sin instrucción. El resto de las personas a las que se le había asignado el mando eran cada una raza especial de locos. Y Miko Toga había estado allí cuando le presentaron a la liga, mientras que 2 veces, el señor Compres y Magne habían venido poco después. Musculosos, Peces Luna y Mostaza habían sido traídos en el último minuto y, francamente, no tenían ni idea real de quiénes eran o cómo eran. Si lograban superar el próximo conflicto, posiblemente le molestaría conocerlos mejor. Todavía no es probable, pero es una posibilidad, no obstante. Luego estaba la espadachina del grupo. A diferencia de los otros novatos, que aparentemente solo deseaban crear caos, este tenía un aura más aterradora. No estaba claro por qué se había unido al grupo en primer lugar, y ni siquiera tenía antecedentes penales de los que él estuviera al tanto. Eso no quería decir que ella no se viera bien. Demonios, él la llamaría estereotipada casi, excepto que sabía que era mejor no antagonizar a alguien que pudiera separar su cabeza de su cuerpo. La poca piel que podía ver estaba pálida, casi mortalmente. Se destacaba en marcado contraste con el negro de su vestido y la armadura púrpura oscura encerrada de manera protectora sobre sus áreas vitales. Sus ojos estaban cubiertos por una visera del mismo color que su armadura y como era capaz de ver fuera de ella estaba más allá de su conocimiento. Luego, por supuesto, estaba la espada. No era alguien a quien realmente le importara la artesanía de un arma, pero tenía que admitir que parecía de naturaleza verdaderamente aterradora. Para empezar, era bastante extraño cómo una espada podía ser completamente negra, y mucho menos las marcas de color rojo sangre aparentemente grabadas a lo largo. A ella, como el resto, se le había dado un objetivo específico para rastrear esta noche y él no pudo evitar sentir un poco de pena por este tipo. No sabía qué había hecho este tipo Shirou para cabrear a Shigaraki, pero enviar a esta mujer directamente tras ellos significaba que definitivamente había algún tipo de venganza allí. Ese chico definitivamente iba a morir. El niño en cuestión actualmente tenía un ciervo acariciándole la cabeza y desconocía el hecho de que incluso había caído la noche. Redestro miró fijamente al cielo vespertino, con un pequeño ceño fruncido en el rostro. El hijo de Destro esperaba haber escuchado algo de Curious Snow, incluso si era de una fuente de noticias que confirmaba su muerte. Skeptic actualmente tenía una gran cantidad de cámaras enfocadas constantemente en su última ubicación conocida, pero incluso durante los días transcurridos desde que ingresó, ni una sola persona había salido. Normalmente, él habría creído que ella había tenido una muerte gloriosa y había eliminado a Rin y su cómplice si no hubiera podido convencerlos de que se unieran a su lado. Explosiones de la magnitud que Curious pudo crear, sin embargo, a menudo causaron una gran cantidad de ruido, suficiente para alertar a los civiles cercanos, que instintivamente convocaron a héroes y a la policía para investigar. Dado que nada de eso había ocurrido, era difícil juzgar qué era lo que estaba sucediendo. En el peor de los casos, la torturaban sin descanso, pero incluso entonces, habría hecho todo lo posible para hacer que su propio cuerpo detonara y, una vez más, no se escuchó ni un sonido. Dado el antiguo estado del edificio, había pocas posibilidades de que estuviera insonorizado y las probabilidades de que cualquier cómplice que Rin tuviera a su lado pudiera manipular las ondas sonoras eran poco probables, pero no imposibles. Si ella estaba muerta, él no podía evitar culparse a sí mismo. Él había sido quien la había enviado a la guarida del león sin conocer todos los detalles. Simplemente demostró que tener la mayoría de la información a disposición no significaba que estuvieran preparados para todas las posibilidades.
Dejando escapar un suspiro de sus labios, decidió que sería mejor volverse escéptico para organizar un funeral para curiosos, haciendo que Trumpet uniera a la gente para que se uniera ante la pérdida de uno de los suyos. Fue desafortunado, pero tenía que creer que lo peor había ocurrido y actuar en consecuencia. Si ella hiciera contacto, como si su proceso de pensamiento lo hubiera desencadenado, su teléfono comenzó a sonar a pesar de lo avanzado de la hora. Sacando el dispositivo de su bolsillo, respondió y se llevó el teléfono al oído. «Oh, eso pareció rápido, ¿estabas esperando una llamada a esta hora?», dijo la voz al otro lado de la línea en un tono casi de canto. «Solo los individuos más privilegiados». «Basta con el chico de actitud pomposa», dijo la voz del otro lado, cortando a Redestro. Honestamente, no sabía qué lo enfurecía más, el hecho de que lo hubieran interrumpido tan groseramente o la pura idea de que se le había referido simplemente como chico. La cuestión simple es que tenemos a tu chica aquí con nosotros. Entonces, eso debe significar que estoy hablando con la única Rin Tosaka, dijo Redestro, tratando de obtener algún tipo de control sobre la situación. «Guau, qué maravillosa muestra de ingenio, ¿te gustaría poner un certificado en la nevera para mostrar a todos lo inteligente que eres?». Sí, definitivamente esto era rabia comenzando a hincharse dentro de él. «Dentro de 3 días, mi cómplice y yo vamos a devolver a su niña aquí y le aseguro que no ha sufrido ningún daño físico mientras estuvo bajo mi cuidado». «¿Y por qué, por favor dígame, debería confiar en eso?», preguntó Redestro. «Bueno, si te tranquiliza la mente, podría menospreciarla aquí y ahora sin siquiera pestañear, pero eso arruinaría la diversión ahora, ¿no? Por lo tanto, te estoy dando tiempo suficiente para prepararte para nuestra llegada para que sea justa». Redestro llevó esas palabras a bordo mientras miraba por encima del horizonte, las estrellas brillando en el cielo. No tenía idea de lo engreído que podía ser creer que eran capaces de resistir el poder del ejército de Meta Liberación, pero sufrirían, él se aseguraría de eso. «Ahora, sé un buen chico y corre la voz de que llegaremos en tren a las 9:15, siempre que no haya retrasos, por supuesto». «Por supuesto», repitió Redestro. «Cuando lleguemos a tu torre, te entregaremos a tu chica y te diremos cortésmente que no vuelvas a meterte con nosotros. ¿A cuántos de tus hombres eliges masacrar antes o después depende completamente de ti? Tenlo en cuenta ahora. Nos veremos pronto, chico». Con eso, la línea se apagó, apenas unos momentos antes de que Redestro rompiera el teléfono en un agarre similar a un vicio. Esta moza se atrevió a desafiarlo así. Ella sufriría por su insolencia. La muerte sería un castigo demasiado amable y solo la tortura interminable a manos del Ejército de Liberación del Meta le convendría. Sin embargo, no antes de que la usara para promover sus planes. No importaba el tiempo, necesitaba alertar a sus compañeros más fieles de este desarrollo de inmediato. Había trabajo por hacer. Shirou abrió los ojos mientras los rayos del sol bailaban sobre su piel a través de pequeños huecos en el dosel. Por todo su cuerpo yacían numerosas hojas que habían caído de las ramas de arriba. Lo más sorprendente fue que un conejo se había hecho a sí mismo en el espacio entre sus patas y, si no se equivocaba, sentía como si una especie de pájaro hubiera intentado hacer un nido en su cabello. ¿Cuánto tiempo había estado aquí? El ruido sordo de su estómago y la repentina somnolencia que infectaba su sistema le informaron que había pasado bastante tiempo. Capítulo 34. «Así que realmente te quedaste fuera toda la noche entrenando», dijo Mandalay mientras le pasaba la taza de té que le había servido a Shirou. El adolescente en cuestión había comido poco después de pasear por los campos de entrenamiento, casi ajeno a las miradas que estaba recibiendo antes de tomar una siesta durante unas horas y luego recuperarse como si nada. Mandalay estaba segura de que bajo ninguna circunstancia era algo normal para un adolescente, pero dado el hecho de que estaba sentado frente a ella sin importarle nada, dijo lo contrario. «Supongo que sí, perdí la noción del tiempo», dijo Shirou encogiéndose de hombros antes de tomar el té que le habían dado. «Te fuiste casi 24 horas, todo porque perdiste la noción del tiempo», afirmó Mandalay con incredulidad. Frotándose los ojos, se desplomó en la silla frente a Shirou.
Cuando no volviste mucho después de que se pusiera el sol, quise enviarte un grupo de búsqueda, pero Eraser nos dijo que no lo hiciéramos bajo ninguna circunstancia. Una parte de mí piensa que deseaba que pasar la noche en el bosque te enfermará. Eso suena correcto, dijo Shirou mientras colocaba la taza de cerámica sobre la mesa. De todos modos, es bueno verte sano y salvo, dijo Mandalay con una pequeña sonrisa. Shirou simplemente asintió, sabiendo que habría sido mucho más sorprendente si hubiera sido dañado de alguna manera dado el estado en el que se encontraba. Ahora, si me lo permites, necesito hacerte una pregunta. Por supuesto, dijo Shirou con un gesto ligero. Mandalay se inquietó un poco en su silla, sabiendo que lo que estaba a punto de preguntar probablemente era demasiado personal para su comodidad. ¿Cómo lo hiciste? Ella comenzó, luchando por encontrar las palabras correctas. ¿Luchar contra tu Kirk? Terminó Shirou, haciendo una suposición de hacia dónde había estado yendo la línea de pensamiento de Mandalay. El ligero gesto de asentimiento que recibió le informó que su suposición había sido correcta. Durante mucho tiempo, mi amigo atacó mi mente casi a diario. Efectivamente, ella creía que si alguna vez nos daban información clasificada más allá de lo creíble, entonces estaba en el ámbito de la creencia que alguien intentaría extraer la información directamente de nuestras mentes. De ahí el entrenamiento. Una y otra vez ella se infiltraba en mi mente y tenía que repelerla por cualquier medio necesario. Cuanto más rápido, mejor. Ahora es solo una segunda naturaleza. ¿Cuánto tiempo dirías que fue mucho tiempo? Preguntó Mandalay. Más de lo que te imaginas. Mandalay simplemente asintió lentamente en comprensión mientras Shirou se acercaba por su taza. Parte de ella se sintió aliviada de que, si lo que Shirou decía era cierto, la capacidad de defender la mente de los ataques requería una rigurosa cantidad de entrenamiento repetitivo. Dado que había tenido que entrenar con alguien que tenía una peculiaridad que podía asaltar la mente, tenía sentido creer que no había nadie más capaz de lo que él podía hacer. Saber esto le dio a Mandalay un suspiro de alivio. ¿Alguna vez aprendiste algo digno de proteger hasta tal punto? Ella preguntó. Shirou simplemente se encogió de hombros, provocando que Mandalay sonriera levemente. No importaba qué respuesta diera, dada la naturaleza de cualquier cosa digna de ser protegida hasta tal punto, significaba que cualquier cosa que dijera Shirou la haría cuestionar la legitimidad. Quedarse callado era sin duda la mejor opción. Entonces, al escuchar conversaciones alrededor de la mesa del comedor, creo que muchos de los estudiantes aquí tienen que agradecerles por el nivel de crecimiento que han logrado hasta ahora. Sin embargo, sus métodos parecen duros. Por supuesto que lo son, dijo Shirou. El hecho de que hayan seguido con mis lecciones durante tanto tiempo demuestra que su determinación de convertirse en héroes es inquebrantable. Simplemente los estoy presionando para que puedan sobrevivir allí afuera. Mandalay quería decir algo sobre cómo esa era una forma de pensar tan morbosa, pero dado que los padres de Kouta habían muerto en el cumplimiento del deber, sus comentarios serían más que un poco hipócritas. Sacudiendo la cabeza para sacar esos pensamientos de su mente, se centró una vez más en la adolescente que tenía frente a ella. ¿Te enseñaron de manera similar? Sí, aunque para ser justos lo pedí, dijo Shirou con una leve sonrisa, recordando su tiempo en el dojo con su sirviente. Muy bien, dijo Mandalay mientras se levantaba del asiento. Te insto a que te tomes un poco más de tiempo para descansar adecuadamente antes de vagar de nuevo. Creo que Pixiebot tendrá un ataque si desapareces con ella de nuevo. Sin promesas, dijo Shirou descaradamente, tentando a Mandalay a darle una leve sonrisa antes de salir de la habitación. Mientras tanto, Shirou permaneció sentado, tomándose el tiempo para disfrutar del resto de su té. Dado el tiempo que llevaba obsesionado con mejorar su refuerzo, hoy no tenía prisa por volver a su tarea. Él le daría otra oportunidad mañana. Yao Yorozu marchó a través de la prueba de coraje con Aoyama a su lado. Estaba decidida a concentrarse, decidida a no permitir que nadie del 1B la asustara. Sabía que harían todo lo posible por aterrorizarlos, pero dada la tortuosa rutina por la que Shirou la había hecho pasar, dudaba sinceramente de que algo en este bosque fuera capaz de asustarla. También fue algo entretenido saber que Shirou se había abierto camino en este juego antes que ella y Aoyama.
Había entrado solo y nadie se había atrevido a comentar lo contrario. Yaoyorozu se rió ligeramente ante la idea de que intentara asustar a Shirou. Ella realmente creía que nada en estos bosques era capaz de asustarlo. Absolutamente nada en absoluto. No era como si la hubieran pillado desprevenida, ni mucho menos. Dada su peculiaridad y al poder ver el peligro que enfrentaban todos y cada uno de los estudiantes y héroes profesionales, ella había sido consciente de la amenaza en el momento en que sucedió. Sin embargo, Ragdoll se había encontrado en la posición más comprometedora al haber estado en el punto de control intermedio de la prueba de coraje y, en consecuencia, la más alejada del campamento. La niebla venenosa la había forzado a salir del suelo, la velocidad a la que había envuelto el paisaje circundante era aterradora y ya era consciente de que más de unos pocos estudiantes se habían derrumbado por haber inhalado demasiado gas. Desafortunadamente, era poco lo que podía hacer para ayudarlos desde su posición. Moverse para ayudar a los estudiantes provocaría que inhalara el gas y quedara inconsciente, pero afortunadamente algunos de los estudiantes ya estaban en eso. Pudo ver a Yaoyorozu producir máscaras antigas a granel, repartiendo varias a cualquiera que encontrara. Ida estaba coordinando a los estudiantes, sin entrar en pánico en las condiciones estresantes. Shiro estaba soltando una flecha de su arco. ¡Aguanta! Un grito de dolor estalló detrás de Ragdoll, alertándola de la presencia que no había sentido. Saltando a otra rama para crear cierta distancia, Ragdoll se encontró mirando a un individuo enmascarado que vestía un abrigo amarillo oscuro y un sombrero de copa con una pluma. Sin embargo, el abrigo cambiaba de color rápidamente a medida que la sangre se extendía desde la flecha de púas alojada en su antebrazo. No estuvo allí por mucho tiempo mientras agarraba la flecha con la otra mano, pero en lugar de soltarla, desapareció y en su lugar sostuvo una bola pequeña, no más grande que una canica. Ragdoll no pudo evitar tragarse un nudo en la garganta. Si este hombre se hubiera acercado más a ella, estaría atrapada por su peculiaridad. Ella no tenía intención de averiguarlo. «Está soltando otra flecha», dijo, mirando en la dirección en la que se había disparado la flecha original. Era difícil saber si la villana podía decir si estaba mintiendo o no, pero dada la feroz cantidad de dolor que había sufrido por el último proyectil, elegir desalojar el área temporalmente parecía un curso de acción apropiado. El villano saltó hacia atrás y hacia abajo desde las ramas, oculto a la vista mientras era envuelto por la niebla venenosa. Ragdoll se encontró exhalando un suspiro de alivio antes de que una flecha golpeara el árbol en el que estaba atrapada. Mientras estaba momentáneamente conmocionada, vio que el extremo de la flecha tenía una cuerda tensa conectada a él, que conducía al lugar donde se encontraba el tirador. Afortunadamente, el equilibrio era uno de sus puntos fuertes y saltó rápidamente a la cuerda. El material no flojeó en lo más mínimo antes de comenzar a abrirse camino hacia, esperaba, la seguridad. Midoriya se dirigió hacia el acantilado, teniendo la corazonada de que era donde Kouta se encontraba actualmente. Tuvo suerte de haber logrado superar la niebla cuando lo hizo. Parte de él había querido quedarse atrás y hacer que la persona que creaba la niebla ya no pudiera hacerlo, pero dada la cantidad de personas allí, tenía fe en que podrían hacer el trabajo sin su ayuda. Podrían eliminar ese objetivo. Podía asegurarse de que un niño pequeño estuviera a salvo. Escalando la montaña a un ritmo rápido, comenzó a escuchar una voz monologando y desafortunadamente no sonaba nada parecido al niño que estaba tratando de salvar. Acelerando muy ligeramente, Midoriya irrumpió en la subida antes de aterrizar en el camino. Sin pensarlo dos veces, cargó hacia adelante, golpeando con el puño a la persona que estaba cerca de Kouta, solo para que el golpe fuera bloqueado sin ningún tipo de resistencia. Nuevamente, la persona comenzó a decir algo, pero Midoriya no pensó en nada mientras lanzaba la otra mano hacia arriba en un gancho hacia arriba en un intento de hacer uso de la necesidad del hombre de balbucear. Mostrando una velocidad de la que no había pensado que un hombre de ese tamaño fuera capaz, el hombre se inclinó hacia atrás y evitó el golpe antes de agarrarse fuertemente a Midoriya y arrojarlo hacia la pared del acantilado. A pesar de la velocidad a la que lo lanzaban, Midoriya pudo enderezarse en el aire y plantar sus pies en la superficie de la montaña, doblando las rodillas para absorber la energía antes de saltar hacia adelante.
El hombre echó el brazo hacia atrás, telegrafiando su ataque y obligando a Midoriya a evadir el golpe que hizo que el suelo se agrietara. El viejo Midoriya se habría quedado sin aliento ante la fuerza destructiva que este hombre tenía a su disposición, pero ahora, simplemente siguió atacando, lanzando la patada más fuerte que pudo a la articulación del codo del hombre con la esperanza de romperle el hueso. En lugar de un crujido satisfactorio, la pierna de Midoriya se conectó con fibras musculares que parecían brotar de los poros del hombre, evitando que se produjera un daño duradero. Al menos ahora Midoriya tenía una idea de la peculiaridad del hombre, aprovechando la oportunidad para retirarse a donde Kouta estaba en estado de shock. La brutal batalla que acababa de presenciar solo había durado unos segundos, pero qué aterradores segundos habían sido. Sabes, mocoso, en cualquier otra persona eso habría sido un movimiento paralizante, declaró el villano cuando las fibras musculares comenzaron a superponerse entre sí, cubriendo la mayor parte de su cuerpo. Dudo que tus buenos maestros de 2 zapatos te hayan enseñado algo así, pero eso es lo que hace que esto sea interesante. Con el aumento de masa, la capa que el hombre había estado usando era efectivamente inútil, arrancando de la gran diferencia en el tamaño del cuerpo. Fue en este momento que Midoriya pudo ver su camino hacia la victoria. El bruto del hombre tenía una cicatriz en la cara que cubría su ojo izquierdo, o al menos la prótesis ocular que estaba incrustada en su cráneo. Este hombre tenía velocidad, poder y una defensa que sería increíblemente difícil de romper. A favor de Midoriya, el hombre solo tenía un ojo que funcionaba. Por lo tanto, si no podía superar en ritmo o potencia al villano frente a él, necesitaba darse la ventaja ganadora de la única manera que se le ocurría. Iba a arrancarle el ojo a este hombre. Bien, lo lograste, dijo Shirou mientras se paraba en el dosel, muñeco de trapo saltando de la cuerda a la seguridad de las gruesas ramas. Dime, ¿qué está pasando ahí afuera? Caos, respondió muñeco de trapo, sin tener otra respuesta real para ello. Afortunadamente, bastantes estudiantes han regresado al campamento, Eraser ha lidiado con el peligro allí, pero el incendio sigue creciendo. Mandalay, Tiger y Pixiebot se han enfrentado al enemigo. El verdadero problema es Midoriya, él está en la montaña con Kouta y está luchando por su vida. ¿Estarán bien tus compañeros de equipo?, preguntó Shirou. Por supuesto, dijo muñeca de trapo, agitando el puño. Concéntrate en tu amigo. Está bien entonces, dijo Shirou mientras miraba hacia arriba. Necesitaba llegar a la cima del dosel para poder ver bien la ladera de la montaña y poder brindar apoyo a Midoriya. El destino, al parecer, tenía otros planes. Sin siquiera una advertencia, el árbol en el que estaban parados comenzó a derrumbarse. Shirou reaccionó rápidamente, rodeando con un brazo a Ragdoll y saltando de la rama en la que estaban parados a la seguridad de otro árbol. ¿Amigo o enemigo?, le preguntó al miembro de las gatitas salvajes. Salvajes. El estudiante más cercano está de regreso. Eso era todo lo que Shirou necesitaba escuchar antes de que un aluvión de espadas se lanzara hacia adelante, perforando la niebla cerca de donde se encontraban las raíces de los árboles caídos. Sin embargo, el sonido metálico de acero sobre acero sonó, ya que las espadas que Shirou había trazado fueron golpeadas en todo tipo de direcciones, mientras la persona en la niebla paraba cada golpe amenazante. Cambiando de táctica, Shirou permitió que su arco existiera con una flecha ya grabada en la cuerda del arco. Tirando de la flecha hacia atrás, inundó el arma con su maná antes de soltarla, el proyectil se disparó antes de explotar al impactar. La borrosidad que saltó de la explosión hizo que frunciera el ceño ligeramente. Que fueran capaces de desviar todas las cuchillas que él había enviado los hacía más hábiles que nunca. Incluso si tenían algún tipo de peculiaridad que les diera cierta afinidad por el metal, poder balancearse tan rápido como podían requería una precisión, velocidad y fuerza increíbles. La persona aterrizó con gracia en una de las ramas opuestas, con su hoja negra sostenida a su lado. Al verlo, Shirou se agarró a la cabeza. A su lado, apenas podía registrar a Ragdoll diciendo algo mientras su visión luchaba por mantenerse enfocada, sus ojos fijos en la espada que tenía ante él. La espada que no podía estar delante de él. La espada que la última vez que había visto no había sido esta monstruosidad corrupta.
Sin embargo, sabía que lo que estaba viendo era cierto, lo que significaba que la persona que estaba frente a él era quien pensaba que era, pero no al mismo tiempo. Saber, dijo lentamente, el ser frente a él no reaccionó al título. Cientos de preguntas inundaron su mente, muchas centradas en la palabra cómo. Sin embargo, tuvo tiempo de reflexionar sobre estas preguntas. Por supuesto que no, considerando que había un espíritu heroico lanzándose contra él con su espada preparada para cortarle la cabeza. Agarrando la parte posterior de la cabeza de Ragdoll, Shirou la empujó hacia abajo mientras se desplomaba lo más bajo que podía, apenas unos momentos antes de que la espada entrara en el espacio en el que habían estado. Si Ragdoll había esperado que la espada se incrustara en la madera del poderoso árbol, se equivocó gravemente cuando la hoja se atravesó sin disminuir la velocidad ni un instante. Sabiendo que ella estaba en peligro, Shirou arrojó a Ragdoll desde su posición agachada, el miembro de las gatitas salvajes y salvajes chillando ante el vuelo improvisado. Shirou no tuvo tiempo de ver si podía agarrar una rama para mantenerse alejada de los vapores tóxicos de abajo. En cambio, estaba más centrado en el espíritu heroico que intentaba matarlo. Saltando hacia arriba, Shirou trepó hacia un terreno más alto. Necesitaba alejarse lo más posible del gas de abajo. Todo lo que Sabre necesitaba hacer para garantizar la victoria era tirarlo al suelo. Ella pudo haber sido inmune a los vapores, pero él no estaba interesado en ver cómo las habilidades tóxicas de Kirk lo afectaban. Saltando de rama en rama, podía escuchar a Saber persiguiéndolo, pero no parecía que ella lo estuviera atrapando. Por supuesto, él sabía que ella era más que capaz de hacerlo. Incluso si ella no era el mismo sable que él recordaba, parecía que golpear la espalda de un oponente seguía siendo algo que su honor no permitiría. O eso o ella simplemente estaba jugando con él. Probablemente lo último. Mirando hacia abajo, Shirou se alegró de ver el suelo debajo de él. Cayendo abajo, tan pronto como los pies de Shirou tocaron el suelo, se balanceó en el acto, Kansou se acercó y golpeó la espada de Saber hacia un lado. Bakuya hizo lo mismo en la otra mano de Shirou, pero a pesar de estar en el aire, Saber logró esquivar el arma sin dejar siquiera que se cortara un solo cabello. Los segundos siguientes fueron borrosos cuando el acero chocó contra el acero en una exhibición deslumbrante. Cualquiera capaz de ver la acción habría pensado que la batalla estaba nivelada. Un competidor tenía una clara ventaja, sin embargo, se hizo más evidente cuando las grietas comenzaron a aparecer en las míticas cuchillas de Shirou. Sabiendo que estaban a punto de romperse, Shirou dio un salto hacia atrás mientras la espada de Saber se abría paso por el aire. En ese único momento, lanzó las espadas gemelas a Saber, quien sin esfuerzo las derribó. También pudo sentir las espadas acercándose a ella desde arriba, un solo golpe de su espada impidió que ninguna de ellas se acercara a tocarla. Sin embargo, le dio a Shirou un momento para prepararse. Solo un momento. Instintivamente buscó a Kansou y Bakuya una vez más, pero se lo impidió, sabiendo que el mismo resultado era casi inevitable y que solo desperdiciaría preciosa resistencia y maná. En cambio, sacó a Gaewide, la lanza girando 3 veces en su mano antes de que sus dedos se apretaran fuertemente alrededor de ella. Preparándose, sabía que esta táctica era peligrosa. Saber no le habría dado tiempo para utilizar a Gaebolg, e incluso entonces una vez había visto a Saber evitar lo que debería haber sido un golpe fatal, por lo que había optado por la lanza dorada. Con Avalon descansando dormido dentro de él, no había posibilidad de que Saber pudiera recuperarse de la maldición provocada cuando fue cortado con esta arma. Incluso si solo pudiera conseguir un puñado de recortes, potencialmente podría cambiar el rumbo. Si tenía suerte. Surgiendo, Shirou se abalanzó con Gaewide y rápidamente trató de asestar cualquier tipo de golpe. Torso, cabeza, piernas. No importaba dónde intentaba atacar, ya que Saber Graceful se abría paso en cada ataque sin esfuerzo. Sin embargo, Shirou permaneció imperturbable mientras continuaba con su asalto, sabiendo que un solo lapso tendría consecuencias nefastas. Puede que no haya sido un golpe, pero los constantes intentos impidieron que Saber lo golpeara. Por supuesto, ese habría sido el caso de un oponente extraordinario. Saber estaba más allá de eso. Shirou observó cómo Saber se lanzaba a su ataque, con la punta de su lanza deslizándose de su armadura mientras avanzaba.
Shirou podía sentir el implacable acero incrustado en su hombro, el arma legendaria había atravesado su carne. Había logrado tejer y evitar un golpe fatal, pero eso era poco consuelo. Sus ojos estaban fijos en el rostro de Saber, sin mostrar un solo indicio de emoción. Rechinando los dientes, Shirou trató de perforar el costado de Saber con la lanza en la mano, y sintió otra oleada de dolor cuando Saber dio un paso atrás, sacando la espada corrupta de él mientras lo hacía. La sangre fluía libremente de la herida cuando Shirou saltó hacia atrás esperando que Saber la persiguiera rápidamente, solo para que ella permaneciera arraigada en el lugar. Shirou permitió que la lanza dorada desapareciera de sus manos, sabiendo que si no había sido capaz de golpear hasta ahora, las posibilidades de que la cortara con éxito con un brazo efectivamente fuera de combate eran casi imposibles. Aún así, no se perdió toda esperanza. Aún podía pelear. Todavía había una oportunidad. Shirou. El sonido de su nombre tomó a Shirou completamente desprevenido, girando la cabeza rápidamente para ver a Midoriya luciendo peor por desgaste. Aferrado a su espalda estaba Kouta, el niño pequeño parecía estar en un leve estado de shock. Luego en la mano de Midoriya. ¿Fue eso un ojo? Déjame ayudarte. Ofreció Midoriya audazmente. Shirou sabía que el chico tenía buenas intenciones, recordándose un poco a él al comienzo de la guerra del Grial. Él también había estado más que dispuesto a ofrecer cualquier tipo de ayuda para tratar de luchar contra algunos de los guerreros más feroces que jamás hayan caminado por el planeta, sin importarle lo increíblemente superado que estaba. Entonces, aunque sabía que Midoriya estaba ansiosa por ayudarlo en esta batalla, Shiro estaba más que consciente de que el nivel de diferencia era similar a comparar un cuchillo de mantequilla con un claymore. Uno podría untar mermeladas y demás sobre tostadas. El otro podría partir a un hombre en dos. La diferencia era demasiado grande, especialmente cuando Saber levantó su espada por encima de su cabeza. Cualquier esperanza que hubieran desvanecido. Cientos de coloridas palabras describiendo acertadamente lo jodidas que estaban bombardearon los pensamientos de Shirou mientras contemplaba todas y cada una de las opciones que tenía. No había muchos. Enfocando todo su maná, Shirou llevó una espada a su costado. Midoriya, corre tan lejos de aquí como puedas, ordenó Shirou. Pero... digo esto con toda la sinceridad que puedo, Midoriya. Si estás cerca de este próximo movimiento, morirás. Shirou pudo escuchar a Midoriya tartamudear por un momento y agradeció que el niño tuviera a un niño indefenso a su alcance. Si estuviera solo, casi podría garantizar que Midoriya se quedaría independientemente de su advertencia. Sin embargo, con un niño... Traeré ayuda, dijo Midoriya antes de despegar, corriendo hacia el bosque hacia el campamento. Ayuda. Nadie pudo ayudar. Shirou levantó la espada que sostenía en sus manos muy por encima de su cabeza, su acción idéntica a la de Saber. Quizás había decidido que su mejor oportunidad de sobrevivir a esto era también la más poética. En sus manos sostenía Clarent, la espada que pertenecía a Mordred de la mesa redonda. Poético de hecho. Frente a él, la espada de Saber hizo estallar un rayo de energía pura, de color púrpura en lo alto del cielo nocturno. Shirou permitió que su maná inundara a Clarent, un torrente de rojo brotando y subiendo al cielo. Pasaron los segundos y Shirou oró para que, con suerte, al ver la espada en su mano, Saber recordara algo. Cualquier cosa que le hiciera hacer una pausa. No iba a hacer. Los dos guerreros lanzaron sus ataques simultáneamente, fuerzas destructivas gemelas lanzándose hacia adelante y chocando entre sí con una fuerza tan intensa. El suelo se agrietó. Los árboles fueron arrancados de raíz. El mismo mundo fue despojado de todos los seres vivos. No importaba cuánta fuerza se sumergiera Shirou en este ataque, sabía, en el fondo sabía, que solo había una forma de que esto terminara. Kouta. ¿Tú estás bien? Preguntó Midoriya mientras acunaba al niño en sus brazos. ¿Qué ha ocurrido? Preguntó Kouta, inseguro de lo que acababa de suceder. Midoriya realmente deseaba poder darle una respuesta honesta a Kouta, pero tenía tanta idea como él. Un segundo habían estado corriendo por el bosque antes de que el mundo que los rodeaba se alterara dramáticamente. La explosión que había sonado había cambiado el paisaje que los rodeaba. Francamente, fue un milagro que no hubieran resultado heridos en la explosión. ¿Fue ese Shirou?
La pregunta de Kouta había preguntado efectivamente qué había estado en la mente de Midoriya. Si hubieran estado más cerca, Midoriya tenía pocas dudas de que cualquier ataque que Shirou hubiera lanzado habría tenido el potencial de derrotar a casi cualquiera. Sin embargo, había derrotado a su oponente. Volvamos atrás, dijo Midoriya, la incertidumbre en su voz completamente comprensible. Los dos estarían caminando hacia el centro de un conflicto en el que ninguno de los dos tuvo parte. Midoriya sabía, sin embargo, que meterse en situaciones como esta era simplemente una parte integral para aquellos que deseaban convertirse en héroes. Sorprendentemente, Kouta no discutió y simplemente asintió dócilmente, quizás sin estar seguro de a qué tipo de peligro se dirigían. Teniendo en cuenta que se había encontrado con el asesino de sus padres hace apenas unos minutos, y que el bruto de un hombre también había intentado matarlo, el nivel de peligro parecía algo difícil de comprender en este momento. Moviéndose a paso rápido, Midoriya se dirigió hacia el epicentro de la explosión, habiendo puesto a Kouta boca arriba una vez más. Si pensaban que la destrucción en la que se habían encontrado había sido extensa, no era nada comparado con lo que estaban encontrando. Fue especialmente discordante cuando encontraron el exuberante paisaje completamente desnudo, parecido a un páramo árido en lugar del bosque que los rodeaba. Ni Midoriya ni Kouta pudieron comprender la destrucción frente a ellos, incapaces de encontrar palabras para describir lo que vieron. Sin embargo, había una cosa en medio de la devastación. «Shirou», gritó Midoriya al reconocer la figura parada allí. O al menos el cuerpo que había estado parado allí antes de que se desplomara hacia atrás, estrellándose contra el suelo con un ruido sordo sin ceremonias. Agachándose para permitir que Kouta se levantara de su espalda, Midoriya corrió hacia adelante para ver a su compañero de estudios, de repente agradecido de no haber permitido que el niño viera la imagen frente a ellos. Decir que Shirou había recibido un recorte era quedarse corto, si es que alguna vez hubo uno. Decir que casi lo habían partido por la mitad era una descripción más precisa. Una línea recta había atravesado su cuerpo desde el cuello hasta la cadera, con 3 dedos de ancho permitiendo que la sangre brotara de la herida y formara un charco a su alrededor. Midoriya se quedó congelado mientras veía cómo la vida literalmente se desangraba de Shirou. Tenía que ir a buscar ayuda. Tenía que irse. Lo había hecho. Las náuseas llenaron rápidamente el cuerpo de Midoriya y logró alejarse justo a tiempo cuando el vómito y la bilis brotaron de sus labios y pintaron el suelo. Le tomó varios segundos recuperarse, respirando profundamente dentro y fuera en un intento por recuperar el control de su cuerpo. No importaba lo mareado que lo hiciera sentir la imagen, aún tenía que buscar ayuda. Tenía que hacerlo.